bueno, hoy es viernes y como todos los viernes estamos juntos delante de Dios para poner nuestras vidas, para poner esas situaciones adversas, para poner la salud y para poner esas cosas donde necesitamos ver la mano de Dios. Dios nos ha dado una vida, tenemos fuerzas, tenemos vigor, tenemos conocimiento, tenemos poder adquisitivo, tenemos unas labores que realizamos como personas y tenemos una familia. Pero en medio de la vida se presentan distintos casos donde se nos sale de las manos y lo que tenemos no es suficiente y necesitamos ver algo sobrenatural. Por eso tenemos un Dios todopoderoso. Los seres humanos y los seres espirituales son poderosos. Los seres espirituales como los principados y potestades y las tinieblas, el mismo diablo, él es poderoso. Los hombres son poderosos. En la ciencia es poderosa, pero llega un momento en que la ciencia y el poder espiritual, los brujos, los hechiceros, ya no pueden hacer nada para hacer lo que solamente el Creador, el Dios eterno y poderoso puede hacerlo. Es diferente a alguien poderoso, a alguien todopoderoso. Pero este momento, en esta reunión del viernes, estamos frente al Dios que hizo los cielos y la tierra, al Dios que dio su vida en una cruz, murió y resucitó. Estamos delante del Dios todopoderoso. Ajá, muy buenas noches para todos. Qué especial saber que tenemos un Dios todopoderoso y Él tiene algo para enseñarnos. Nosotros tenemos canas, tenemos un conocimiento, pero Él tiene todo el conocimiento y todo el poder. Querido saludar a todos ustedes, Dios me los bendiga. Esperemos un milagro en este momento. Sí, don Pacho, usted es un hombre que tiene, bueno, un poco de años, eso lo dice su cabello, su escaso cabello. Claro que usted tiene más que yo, pero bueno, el suyo está más blanco, tiene más experiencia. Los años traen sabiduría y Dios en la eternidad tiene toda la sabiduría. El deseo de Dios es compartir de lo que Él tiene con su pueblo. Entonces, hoy vamos a orar, a entregar este tiempo a Dios y pedir que esas palabras que formaron el universo hoy también vengan a nosotros y hagan lo que tienen que hacer conforme a la necesidad. Padre, te agradecemos, Señor, por poder tener este hermoso tiempo y poder estar allí en los hogares con cada familia, con cada hombre, con cada mujer. Tú conoces, Señor, las circunstancias que cada uno, Señor, vivimos, y en este momento pedimos que tu gloria se manifieste en medio de las situaciones, Señor. Que venga tu reino y se haga tu voluntad. Te damos gracias porque sabemos que nos amas y hoy tienes palabras de vida. En el nombre de Jesús, guíanos, Espíritu Santo. Amén. Qué bueno es saber que el Espíritu Santo fue el que inspiró a los distintos autores de la Biblia. Por 1500 años el Espíritu Santo ha venido hablando, porque hombres como Moisés, cuando empezamos mirando cronológicamente la Biblia, el libro de Génesis, nosotros podemos mirar que Moisés no conocía las cosas, pero todas se las reveló el Espíritu Santo. Hoy es Espíritu Santo que le enseñó a Moisés cómo fue que Dios hizo la creación, cómo fueron las cosas. Ese Espíritu Santo está para revelarnos también cómo es que Jesús hace milagros y cómo usted y yo podemos recibir la ayuda y el favor del Señor. Para eso vamos a ir a leer una porción en las Sagradas Escrituras. Vamos a mirar hoy en el Evangelio de San Mateo en el capítulo 2. Vamos a mirar algo muy especial. Vamos a mirar el versículo 1 en adelante de San Mateo capítulo 2. Dice la palabra del Señor:
Jesús entró otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntó e inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo a un paralítico que era cargado por 4, y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones, porque hablaba así: blasfema, dice, ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Cuál o qué es más fácil, decir al paralítico: tus pecados te son perdonados? O decirle: levántate, toma tu lecho y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraban y glorificaron a Dios, diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Este pasaje es uno de los pasajes que hemos disfrutado compartiendo muchas de sus riquezas. La Biblia es algo que a veces nos asombra. Es como ese manantial, es como ese nacedero de agua. En la finca de un tío, yo iba y lo veía él limpiando un pozo pequeño. Él le quitaba pasto o plantas de alrededor y todo el tiempo eso tenía agua. No era agua corriente, era un pozo pequeño, pero allí no se veía cómo llegaba el agua, llegaba por debajo. Siempre había agua, sacaban y allí había más agua, nunca se acababa. En el invierno, en el verano, siempre tenía la misma agua. ¡Qué bueno! A veces escribimos cosas de la palabra y sacamos y no se acaba, siempre tiene algo especial. Hoy vamos a dejar que esta palabra nos ensueñe un poquito. Dice que Jesús llegó a su casa, no a la casa de nadie, a donde él estaba viviendo. Y cuando la gente lo vio llegar, ¿qué hicieron? Se fueron para donde él estaba. Preguntamos, ¿Jesús buscaba a la gente? La gente lo buscaba a él. Aunque él buscaba a las personas que nadie quería, como los leprosos, como las prostitutas, como los ladrones, como las personas que tenían una vida complicada. Siempre estaba allí. Pero en este momento, la casa donde Jesús está se llena totalmente. Imagínese usted en su casa, estar allí, querer salir y no poder porque la puerta por donde usted quiere salir y por cualquier lugar hay personas escuchando, hablando. La casa de Jesús estaba repleta, estaba más llena que un centro comercial, estaba más llena que la plaza de mercado, estaba saturada, no podían moverse. Y dice que llegaron allí 4 hombres con un paralítico. Hermanos, hemos estado, el viernes pasado escuchamos de un centurión que oró pidió a Dios por su siervo que estaba muy enfermo.
¿Qué estamos viendo últimamente en las Escrituras? Los enfermos no están buscando a Jesús. Los que están haciendo algo son sus conocidos. El centurión está pidiendo por un siervo, por un trabajador. Ahora vamos a mirar que hoy son 4 hombres trayendo a un paralítico. El paralítico no puede venir a Jesús. El centurión viene porque su criado está en casa y no puede venir a Jesús. Hermano, es muy importante mirar este medio de video, este medio de los recursos que tenemos como el WhatsApp, el Face, el Internet, porque muchas personas no pueden ir a un templo, no pueden ir a una congregación, pero nosotros vemos cómo personas manejan equipos y las comunicaciones hacen que lleguemos. Qué bueno saber que quizás allí no fue una persona que fue a llevar a un enfermo, fueron 4. Y si usted se ponía a pensar por qué 4, se necesitaban 4, porque era para cargar una persona, 2 arriba y 2 abajo. Qué tremendo. Como cuando llevan un ataúd, llevan un muerto. No se puede ni 1 ni 2, mínimo 4 para poder cargarlo. Este hombre estaba tan imposibilitado que se necesitaban 4 personas que lo pudieran cargar. Yo no sé quién está en su familia que tiene un problema y usted solo no puede. Necesitamos unirnos como familia. Unirnos como cuando la suegra de Pedro estaba enferma y Jesús llegó a su casa y dice las Escrituras que todos los que estaban allí le rogaron para que esta mujer recibiera sanidad. Fue una intercesión, fue un grupo que se levantó. Hoy Dios nos está motivando a interceder por los enfermos. Últimamente hemos recibido llamadas de personas que están afligidas por sus problemas bronquiales, que tienen fiebre, que tienen dolor de cabeza, que hay mucha debilidad, y hemos podido orar y ver cómo las personas a veces solamente se quedan quietas en casa. Me voy a tomar cierto medicamento con el agua de panela y el limón, pero hermanos, los enfermos no están buscando a Jesucristo, el que murió y resucitó, el que dio su llaga, su sangre para sanarnos a nosotros. Hay alguien que necesita ayudar a aquellos que están solamente postrados esperando la muerte. En la Biblia dice que había un hombre que estaba postrado en un lugar donde había como una piscina, donde una vez al año sucedía un milagro. Él tenía como 18 años allí más acostado en un lugar esperando un milagro. Hay personas que están esperando un milagro, pero hermanos, el milagro viene cuando nos llevan a Jesús. El milagro viene cuando venimos a Jesús, cuando Jesús puede poner su palabra sobre nosotros. El milagro viene cuando hay intercesores. Hay diferentes situaciones de los milagros, pero hay personas imposibilitadas que necesitan que nosotros, como estos 4 hombres, lo carguemos y lo llevemos a Jesús. Dice que por no poder entrar por la puerta donde estaba Jesús, estaba lleno, repleto, y por no poder entrar por la puerta, tuvieron que subir al hombre al techo. Hermano, qué increíble. No va a ser fácil, hermano, llevar ese enfermo que tú y yo conocemos a los pies de Cristo. No va a ser fácil, porque allí primero obstáculos. El primer obstáculo, la casa llena. La gente no se quiere mover, todos están allí queriendo escuchar y recibir de Jesús, pero la gente no está queriendo que otros lleguen a Jesús. La iglesia ha sido
tan egoísta que nos hemos metido años atrás en nuestras reuniones y no llevamos a nadie. Así estaban en esa casa, hermanos, hermanas, las puertas llenas, el lugar estaba lleno y no podía entrar un enfermo. Muchas veces las personas necesitadas no han podido entrar a la iglesia porque nosotros estamos en la puerta, porque nosotros impedimos que ellos entren. Algunos dicen que hemos menospreciado también la iglesia, que estamos viviendo tiempos donde quizás anhelamos ir a la iglesia. Hoy día tenemos reunión el miércoles de ayuno y yo no veo personas queriendo ir a ayunar. Tenemos nuestra intercesión, tenemos nuestras distintas actividades y a veces no vemos las personas que quieren ir donde estábamos hablando de Jesús, donde Jesús se está moviendo. Qué interesante. Allí donde estaba Jesús, la casa estaba llena, pero no estaba pasando nada con los que estaban adentro de la casa, con los que estaban allí saturando a Jesús. Vamos a mirar qué estaba pasando con ese tipo de gente. Pero estos hombres, al ver que no podían entrar y los obstáculos que había, no les importó. ¿A qué estamos nosotros dispuestos para llevar nuestros parientes a los pies de Cristo? Que el Señor pueda ver nuestra fe. Yo quiero que mi pariente se sane y espero que el Señor venga y haga todo. Tenemos que unirnos a interceder, a ayunar, a postrarnos delante del Señor, como aquel centurión que le rogó a Jesús por su siervo. Hoy vemos a estos 4 pagando un precio, rompiendo un techo y exponiéndose hasta ellos mismos a caerse, a ser lastimados. ¿A qué estamos dispuestos? Allí hicieron un circo. Ellos estuvieron dispuestos a ser los payasos, a subirse, a romper y a bajarlo con cuerdas hasta llevarlo cerca de Jesucristo. Tenemos que llevar nuestros parientes que necesitan a los pies de Cristo. Hace unos meses atrás, como 1 o 2 meses atrás, vino un hombre rogándome que fuéramos o pidiéndome que fuéramos a visitar un familiar que estaba lleno de espíritus que lo atormentaban. Pues no había muchos permisos, pero gracias a Dios por el permiso que tenemos como pastor del Ministerio del Interior, tenemos un permiso para movilizarnos, igual que la policía, igual que los de salud. Entonces pude ir allá con este hombre, pero él también consiguió su permiso. Ese día había comprado una tremenda camioneta, se la habían entregado, y él lo único que sabía es que tenía que ir donde su pariente. Inauguró su camioneta, no por allí en su casa, en un asado y celebrando con su familia. Le tocó ir, estrenando su carro, a ir a donde un pariente estaba enfermo para llevarle la palabra de Dios. Fuimos y gracias a Dios, este hombre que estaba tan afligido fue libre de estos espíritus que lo atormentaban. Este hombre tuvo que dejar su familia, la celebración que tenía con su carro nuevo y todo, pagó el precio de dejar a un lado de pronto la satisfacción de celebrar para ir a ayudar a su pariente. ¿A qué estamos nosotros dispuestos a hacer para llevar esas familias, esas personas que están pasando situaciones críticas? ¿Cierto? Entonces podemos mirar la fe de ellos. Al ver la fe de ellos, porque por lo que hicieron, la fe de ellos. Ajá, es increíble. No fue la fe del enfermo, fue la fe de ellos. La familia tenemos que tener fe. Hay muchos incrédulos,
Hay personas que no han conocido el amor de Dios. Hay personas que están atadas por el pecado, los malos hábitos, las enfermedades. Entonces no tienen fe. Creen en muchas cosas menos en el que los puede sanar. Sí, don Pacho, eso es verdad. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Tenemos que los que conocemos el poder de Dios y sabemos que el Señor hace algo, tenemos que unirnos y llevar otra vez la persona a ese encuentro con el Señor. Mostrarles amor, misericordia, compromiso. El Señor vio la fe de ellos. ¡Qué tremendo! Lo único que se necesitó fue, para llamar la atención del Señor, fue la fe de ellos. Hermano, ¿cuántos templos y lugares están saturados de personas dentro, alrededor de las reuniones religiosas, pero no hay fe, no hay milagros, ¿cierto? El lugar estaba lleno, pero Jesús no estaba haciendo un milagro hasta que llegaron esos, que no son los del montón, los que están allí como un obstáculo. Fueron los que realmente querían ver algo. El que quiere ver algo se va hasta los pies de Jesús. Qué lindo. Por la fe de ellos dijo al paralítico: tus pecados te son perdonados. Y yo creo que muchas de las personas que estaban allí dice: ¿cómo así que tus pecados te son perdonados? Ajá, es que hoy día las personas no están interesadas en recibir perdón de pecados. No saben que pueden morir, ir al infierno eternamente. Estamos buscando que nos llenen el estómago, que nos cubran con ropa, con estudio, con dinero, con las cosas pasajeras, pero no estamos mirando el perdón que nos lleva a una vida eterna. Oiga, don Pacho, eso sí es muy interesante. Todo el mundo está preocupado y no le interesa el perdón de pecados. Jesús sabía que este hombre postrado tenía una necesidad, pero la necesidad más grande es del perdón de nuestros pecados. Y lo primero que el Señor le dijo fue: tus pecados te son perdonados. Para muchos no saben que lo principal para esta vida es recibir el perdón de pecados. Lo principal, hermano, hermana, no es la salud, no es estar bien financieramente. Dice la Biblia: ¿de qué le servirá al hombre ganar todos los reinos de este mundo, todo el dinero, si perdiere su alma? Tenemos que mirar que Jesús tiene un interés eterno y también está preocupado por esas cosas sencillas. Jesús vio el corazón de los religiosos. Allí estaba un poco de gente religiosa. ¿Saben quiénes han sido siempre el problema en la vida? Han sido los religiosos. Dice que allí estaban los escribas, una secta, una religión, y ellos lo único que hacían era criticar lo que Jesús hacía. Ustedes saben que los cristianos siempre somos criticados por todo lo que hacemos, por cómo cantamos, por cómo oramos, por qué nos comprometemos, por qué hacemos lo que hacemos, por qué damos, por qué servimos. Yo no veo personas preocupadas por ver a un hombre dando su dinero a una empresa de alcohol, de drogas, de prostitución, de pornografía, de vicio. No veo nadie criticando eso, por practicar aborto, por vivir una vida sucia en lo que es natural y moralmente se empuercan en cosas de que dan vergüenza. Pero lo que Jesús hace de perdonar pecados para ellos es
feo, es incómodo y como que no quisieran que la gente sea perdonada. No quieren porque ellos viven una vida desordenada. Entonces Jesús les dice, ¿qué es más fácil? ¿Decir tus pecados te son perdonados? ¿O levántate, toma tu lecho y anda? Hoy el Señor quiere decir que para Él es igual perdonar pecados o sanar enfermedades. Que para Él esto que es imposible para los hombres, para Él es un deleite. El Señor no solamente quiere tocar una necesidad, Él quiere tocar el problema, la raíz. La mayoría de enfermedades vienen por el pecado. 99% de las enfermedades vienen por el pecado. Entonces, el Señor, si te sana, eso quiere decir que un resultado va a ser, si Él perdona tus pecados, un resultado va a ser sanidad. ¿No es cierto? Eso viene del perdón, viene por añadidura, viene la sanidad. Qué especial saber que el Señor dice allá en el versículo 11, le dijo, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Hermano, qué lindo saber que alguien tiene autoridad, que alguien ha delegado esa autoridad a su iglesia. Vete a tu casa. Pero el Señor no quiere que vayamos a casa en un lecho, en lamento, en enfermedad. El Señor dice, a ti te digo, levántate. Levántate de tu problema, levántate de tu enfermedad y haz lo que tienes que hacer y vete a tu casa. Dios quiere que las personas que han sido afligidas por las distintas situaciones adversas como las enfermedades puedan ir a su casa y la familia pueda tener paz. La familia pueda ver la gloria de Dios. Por eso es necesario que nosotros tengamos fe en el que murió y resucitó y venció la muerte por nosotros. Se levantó y hizo lo que Jesús le dijo, de manera que todos se asombraban y glorificaban a Dios. Este hombre, que no fue en sus propios recursos y en sus propias fuerzas, este hombre oyó la voz de Jesús. La gente necesita oír la voz de Jesús. Es Él el que dice, levántate. Nosotros estamos escuchando lo que dice allí el dictamen médico. Estamos mirándonos al espejo y diciendo, estoy pálido, estoy flaco, estoy mirando el bolsillo y digo, no tengo dinero, estoy mirando mis circunstancias y eso es lo que yo veo y a eso es a lo que yo escucho. Pero hay una cosa grande, este hombre escuchó la voz de Jesús. Hay personas que están siendo llevadas a los templos, hay personas a las que a veces les hablamos, pero no quieren escuchar lo que Jesús dice y obedecerlo. Jesús dijo, levántate, levántate de esa tristeza, levántate de esa angustia, levántate de la queja, levántate del temor, levántate de esa enfermedad que te agobia. En el nombre de Jesús dice la palabra que vamos a orar y que si los enfermos que oramos la oración de fe sanará al enfermo y si hubiere cometido pecados le serán perdonados. La obra. Oh, es verdad, la obra de Jesús es completa. Sí, Señor, lo que Dios quiere darnos a nosotros es completo, el paquete completo. Hermano, qué lindo saber que nuestro pariente hoy recibe un milagro y no se va a ir otra vez al pecado, no se va a ir otra vez al adulterio, a la fornicación, al robo.
No se va a ir otra vez al lamento, a la tristeza. Se va a ir a casa en paz. Por eso hoy vamos a pedir que el Señor bendiga nuestras vidas y vamos a decir, quizás usted en casa se puede unir, tomarse de las manos con su familia y decir, Señor, hoy traemos a nuestro padre que está afligido. Hoy traemos a nuestra madre que está pasando una dificultad adversa. Hoy traemos a ese tío, a ese abuelo, a ese hermano, a ese esposo, a esa esposa, a ese pariente que amamos. Nos va a costar, pero es importante saber que no importa lo que tengamos que hacer, vamos a llevarlos a los pies de Cristo. En este momento vamos a llevar ese pariente a los pies de Cristo. Padre, en el nombre de Jesús, tu palabra dice que tú nos has enviado por el mundo para orar en el nombre de Jesús y en el poder de tu Espíritu Santo. En este momento, Señor, nos ponemos de acuerdo y llevamos, Señor, ese pariente, esa persona que está afligida, que está enferma, la llevamos a los pies de Cristo y te decimos, Señor, habla en este momento a mi pariente. Muévete, Señor, di tus palabras de vida, di esas palabras que le dijiste a este hombre. Dile a mi pariente, Señor, tus pecados te son perdonados. Dile a mi pariente, levántate, toma tu lecho y anda. Dile a mi pariente tu palabra, Señor. Nosotros, Señor, solamente clamamos que hoy, Señor, tú mires la fe que hay en nuestras vidas y por fe que tú viste en esos hombres, tú sanaste a esa persona afligida. Gracias, Señor. Creemos en ti y aceptamos un milagro para esa persona que hemos puesto a tus pies, para esa persona por la que hemos venido intercediendo. Y ahora mismo oramos, Señor, que ese poder tuyo sea desatado sobre ese pariente y hoy ese familiar reciba salud. Sus huesos, su carne, su sangre, sus órganos sean libres de todo azote y nuestro pariente se levante en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Haya un milagro y nosotros te glorificamos. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Ajá, qué lindo saber que Dios es el que nos sana. Vamos a dejar que otros escuchen de Dios. No vamos a hacer el impedimento. No vamos a ser los que dicen, ¿por qué va a perdonar pecado? ¿Por qué va a sanar? Eso es embuste. Vamos a dejar que Jesús sane. No vamos a ser los religiosos el obstáculo. Vamos a ser los que tenemos fe. Conforme a la fe, hoy, allí donde ustedes están, reciban ese milagro en el nombre de Jesús. Dios me los bendiga. Nos vemos el domingo 9:30. Dios me los guarde. Si tuvieras fe como un granito de mostaza, eso dice el Señor. Si tuvieras fe como un granito de mostaza, eso dice el Señor. Tú le dirías a las montañas, muévanse, muévanse, muévanse. Tú le dirías a las montañas, muévanse, muévanse.
Jesucristo, reinas con poder, soberano,